Este es un rostro familiar, ¿verdad? No el mío, el que está en la pantalla. Bueno, espero que sea familiar para todos los que están aquí. A J. Tomlinson es nuestro padre más común de este lado de la edad oscura. Él obtuvo la revelación de la iglesia en 1903. El hermano Tomlinson supervisó la obra y dejó este grupo de gente que Dios ha llamado para que ellos la cuidaran y la mantuvieran como la iglesia de Dios. Él era reconocido por su entusiasmo y su fidelidad, su vida de oración, su ánimo, y espero que esas cualidades tocaron la vida de miles. Fue supervisor de la iglesia por 40 años. Fue muy efectivo y muy poderoso. Era Fue bajo el liderazgo de este hombre que la doctrina y el gobierno, la estructura del gobierno de la iglesia de Dios fue restaurada en estos últimos días. Este hombre y aquellos que trabajaron al lado de él, nuestros antepasados por de 120 años atrás, buscaron las escrituras y organizaron todo en las rodillas, como descubrían la preciosa doctrina de Cristo, la iglesia que Dios le dio cuando fue establecida. Le dio sus consejos. Sus consejos fueron dados a la iglesia y abrazados por la asamblea. Fueron dirigidos a instituir. Dios dio a nuestros antepasados todas estas cosas buenas que hemos obtenido por herencia, de la cual nos beneficiamos hoy. Aquellos de nosotros que estamos familiarizados con el hijo de A.J. Tomlinson, M.A. Tomlinson, que fue seleccionado para servir como supervisor general después de que pasó su padre, su espíritu manso. Él continuó los pasos de su padre. Y quiero que pensar en aquellas ocasiones en el Antiguo Testamento cuando un rey venía al trono, y la escritura nos registra que en ocasiones decía que cierto rey hizo lo malo en los ojos y siguió los pasos de su padre, pero él hizo, otro dice lo que hizo su padre siguiendo al Señor. Y lo que está en el registro es que hizo todo lo que su padre hizo. El hermano M.A. Tomlinson caminó en los pasos de su padre para revelarles lo que recibieron aquellos que estaban con ellos. Él sirvió fielmente a la iglesia de Dios como supervisor general por 47 años, conforme la iglesia continuaba floreciendo y creciendo. Tal vez muchos no reconozcan a este hombre, algunos de los detalles de su vida y de sus logros, de sus cualidades, pero si lo ve de cerca también puede ver un semblante. Este es Homer Tomlinson, otro hijo de A.J. Tomlinson, el hermano mayor de Milton. Cuando Milton fue seleccionado para ser supervisor general, Homer dijo que estaba a total apoyo de su hermano. Luego, cuando él regresó a su casa en Nueva York, su corazón cambió y él decidió o pensó que él debió de haber sido el supervisor general en lugar de su hermano. Se levantó en contra de él y de la operación y del gobierno teocrático. Quiero que sepa que es un peligro y una cosa que da temor el pelear en contra de Dios y su iglesia. La razón para ello se encuentra en el Salmo 129, que los que persiguen a Sión sean avergonzados. De Sión, el monte de Sión representa el gobierno de la iglesia de Dios, la estructura que ha puesto en esta tierra para que lleve su trabajo aquí. El hermano Tomlinson, Homer, se empezó a llenar de orgullo y empezó a perseguir el gobierno de Dios, rechazando el gobierno teocrático que tenía su hermano como supervisor general. Su orgullo lo hizo cumplir
la escritura, fue confundido, realmente estaba loco, ya que no podía ser el líder del pueblo de Dios. En una ocasión fue al cuartel general y llevó su marro y empezó a quebrar la réplica de los 10 mandamientos y también la que está en la montaña de los campos del bosque. El Homer Tomlinson viajó alrededor del mundo con una corona y ropas de rey, declarando que él era el rey del mundo. Cuando yo era más joven, me reía de estas fotografías para ver la locura, y cómo las veo ahora ya no se me hacen tan graciosas, ahora me trae pesar. Creo que fue una tragedia, especialmente cuando veo su rostro, cuando veo el semblante de Tomlinson, de un hombre tan piadoso de Dios. Tiene un hijo que no quiso caminar en sus pasos. Podemos ver su rostro de A.J. Tomlinson en él, pero no lo que la iglesia tenía. Cuando aquellos que los van siguiendo se pierden, puede usted ver que están avergonzados, en una condición vergonzosa. Cuando se levantó en orgullo, empezó a pelear en contra de Sion y en contra del gobierno, rechazando la autoridad de Dios, y fue confundido, fue avergonzado y se fue hacia atrás. También tenía un ministerio dinámico. M.A. Tomlinson también tenía una visión dinámica. Empezó a predicar en los campos del bosque. Él fue el primero al cual Dios le reveló el significado, y él todavía se lo pasó a la iglesia y todavía lo predicamos hoy. Todo eso lo lleva a J. Tomlinson cuando descubrió la iglesia. Él proclamó Este hombre decía que él era Juan el Bautista. En 1957 se llevó gente con él. Después de eso comenzó la Iglesia de Dios de todas las naciones, después conocida. Él no declaró que él era el rey del mundo como Homer Tomlinson, sino que él era el obispo del mundo. En su organización ahora tienen obispos. Él viajó en los campos del bosque en una avioneta aventando tratados, diciendo que muchos habían sido cortados de la iglesia de Dios. Cuando él murió en su tumba pusieron a Juan el Bautista el segundo. Fue confundido. Algunos de sus seguidores creían que él iba a resucitar al tercer día y se iba a pasear en su motocicleta. Que todos sean confundidos y sean enviados lejos de Sion. Quiero decirle que Dios es fiel a sus escrituras y confunde y avergüenza a los que persiguen a su pueblo y a su gobierno en la tierra. Leemos la escritura y sabemos que Dios puede literal y físicamente confundir ejércitos y cegar ejércitos enteros. Él puede causar que los enemigos y se levanten los enemigos y se peleen y se maten entre ellos mismos. Él puede hacer que los ejércitos huyan en medio de la noche. No piense o que hace pensar que usted y yo nos podemos poner en contra del gobierno de Dios. Cuando usted empieza a pelear en contra del gobierno de la iglesia, usted se pone como enemigo de Dios. Y si Él pudo avergonzar a enemigos completos, ciertamente se lo puede hacer a usted o a mí, como a estos hombres de los que he hablado. Así que si ya saben estas cosas, esté al tanto de que vosotros
Estos dos hombres de los que les he dicho no siempre estuvieron locos, no siempre estuvieron confundidos, fueron usados poderosamente por Dios como ministros en la iglesia de Dios. Ellos lo creyeron, lo vivieron, lo predicaron y luego fueron avergonzados y confundidos cuando se pusieron en contra del gobierno de Dios. Aquellos que rechazan el gobierno y dejan la iglesia, tal vez no se vayan a los extremos como Homer Tomlinson y el hermano Grady lo hicieron, pero ya no creen en ello. ¿Ha visto usted que eso acontece? Las cosas que antes miraban claramente, que amaron, predicaron, tristemente luego se les pone borroso. El comprometerse en un punto lo hace comprometerse en los demás y luego quieren contaminar la doctrina completa. Hay un punto muy serio en considerar, es que no tiene que dejar la iglesia para odiar a Sion. Es un pensamiento que debemos tener en cuenta. Aquellos que están entre el mismo pueblo de Dios, que vayan a pelean contra de lo que ellos son parte. Lo hemos visto en nuestra generación, ¿verdad? No tiene que dejar la iglesia para odiar a Sion. Gente que odia a Sion, considérelo. Otra gente que pelea en contra del gobierno y la iglesia de Dios, que están entre nosotros, que rechazan el gobierno, que no respetan a los que están sobre ellos en el Señor, que han comprometido la santidad que Dios mismo puso en la iglesia, que Dios lo dio. La hermosura de la santidad es algo que Dios escogió para su pueblo y vino a ser su morada para siempre. Eso creo que es lo que dice la Biblia. Hay algunos entre nosotros que desprecian lo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia a través de la Asamblea General, la doctrina de la Biblia, los consejos que fueron dados por Dios y colocados en el monte de Sión. Siempre ha habido aquellos que quieren bajar nuestros estándares. Han dicho que este lugar es muy corto para mí. Siempre hay una voz que dice, es muy estricto, necesitamos cambiar algunas cosas. Ustedes saben de quién es esa voz. Es la misma voz que estuvo en el jardín, en el mismo principio, que Dios ha dicho. Siempre hay una voz que quiere hacerle que afloje las cosas. Alguna gente quieren llevarse lo que A.J. Tomlinson, M.A. Tomlinson y otros hombres buscaron en rodillas, que Dios le dio a la iglesia, que ha sido aceptado y abrazado por el gobierno en la tierra, la Asamblea General. Cuando Dios lo dio, cuando le dio la promesa de la tierra prometida a su pueblo, fue Dios el que dio la dirección, las líneas, y Él fue el que puso las marcas en la tierra, y Él les dijo, solo hasta aquí pueden llegar, y les dijo, esto es de ustedes. Él es el que ha edificado esto en la manera en la que está. Él lo estableció. No es algo que nosotros inventamos. Nosotros no pusimos las fronteras. Fue Dios el que las dio. Lo que Dios ha puesto en la iglesia no es algo que nuestros padres pasados lo pusieron. Dios se lo dio a ellos y les dijo que lo pasaran a las siguientes generaciones. La Escritura nos dice que no quites la marca antigua, ni tampoco entres en los campos. Pero algunas gentes ellos no quieren seguir los pasos de nuestros antepasados. Ellos ahora desprecian las líneas fronterizas que el Señor ha puesto desde hace mucho tiempo, las cosas que hemos tenido el privilegio de heredar. Homer Tomlinson y Kent, el gobierno de Dios. Se encontraron estos hombres odiando a Sion y fueron confundidos. Hay un hombre que la Biblia habla en Primera de Reyes, su nombre era Acab. Este hombre se llamaba Nabot, amaba la tierra que su padre le habían dado. Era una viña que heredó de sus padres. Alguien trató de quitársela y le dijeron, te pagamos mucho dinero por ello. Necesitamos darnos cuenta que siempre hay un espíritu malo.
Acab tenía un mal espíritu y Jezabel hicieron que el pueblo de Dios se fueran de lo que sus padres le habían pasado a ellos. Es triste decir, Nabot dijo que Dios me perdone, que me guarde Jehová de darte lo que mis padres me han dado. Él prefería morir. Él prefería morir que entregar lo que Dios le había dado a sus antepasados y que Dios, se le había dado a Dios a sus padres y se lo habían dado a él. Y él murió por esa tierra. ¿Ha escuchado usted la frase morir en esa montaña? Hay gente que da su vida por algo que no es tan importante y si tienen un buen amigo y le dice no vale la pena morir por ello, no es tan importante. Esta montaña, el monte de Sión, es una montaña por la cual en donde podemos morir. Vale la pena morir, pelear por ella, vale la pena vivir por ella y vale la pena morir por ella. Yo he conocido hombres que han muerto en este monte. ¿Y usted? Hombres que murieron en este monte, por este monte, que vivieron y murieron, amando y abrazando y viviendo cada aspecto de la doctrina y los hermosos consejos que les fueron dados a ellos por sus antepasados. Alguien me dijo, como un mes, considerar a nuestros antepasados, a los que se han ido. Dijo, ¿sabes? Esos hombres cuando hicieron su pacto, ellos realmente lo hacían en serio y yo me reí. Y yo dije, sí, sí lo hicieron. Y yo también lo he hecho. Dios escuchó cuando yo dije y cuando usted dijo. La escritura que dice, oh Dios, has visto mis votos. Es una promesa. Pusimos nuestra mano sobre la Biblia en una ocasión. Y alguien me preguntó sinceramente, ¿promete usted sinceramente? Dios escuchó ese voto porque Dios ha escuchado mi voto que Dios me ha dado, la herencia de aquellos que temen mi nombre. Cuando usted toma ese voto, cuando ya sea que usted tenga herencia familiar en la iglesia o no, usted hizo el pacto con ella. Una herencia es una posesión o un campo de nuestros padres. Que Dios nos libre de un espíritu que rechace los tesoros que nos han sido heredados de aquellos que se fueron antes de nosotros. La escritura también nos dice que hay una generación que maldice al padre, que no hace o no bendice a su madre. Quieren estar libres de ello. ¿Puede imaginarse que cosas como estas se digan en la iglesia de Dios? Pedro hable de aquellos que se levantarían en la iglesia. Dice que desprecian el gobierno. No tienen temor de hablar mal de las potestades. Hablan mal de cosas que no entienden. Y perecen en su propia corrupción, que Dios los avergüenza y los echa hacia atrás. Aquellos que odian a Sión y pelean en contra de su gobierno. Ellos nunca digan, yo soy como Juan el Revelador. Pero ellos quieren ser reyes, no se sujetan a nadie, quieren hacer lo que ellos quieren hacer, no quieren estar bajo gobierno. Tienen su propia revelación y quieren vivir por su propia revelación y no en la de nadie más. Hubo un momento en el Antiguo Testamento, cada hombre hacía lo que quería conforme le miraba bien delante de sus ojos, pero la palabra nos dice que el camino del necio es correcto, es recto delante de sus ojos. Hay seguridad en la multitud de consejeros, no lo rechace.
La Escritura nos advierte que en estos últimos días algo van a alejarse de la fe, la van a dejar. Algunos se han alejado de la fe, siguiendo espíritus seductivos y espíritus del diablo, engañados y siendo engañados en las cosas que han aprendido. Que se diga de nosotros que estamos siguiendo a nuestros padres, que estamos haciendo lo que está bien delante de Dios como nuestros padres lo hicieron. Tenemos el ejemplo de hombres de Dios que vivieron delante de nosotros, como A.J. Tomlinson y M.A. Tomlinson, R.O. Colvin y H. Griffin, en Granville Easton, Félix García, Robert Pruitt, Stephen Smith, Betty Bishop, y le puede añadir y añadir y añadir a la lista, y muchos otros. Y también tenemos ejemplos como Homer Tomlinson y Grady Kent. Qué triste que rechazaron lo que sus padres vivieron. Fueron confundidos. Podemos hacer una cosa u otra. Vamos a amar a Sion. Dios dice que Él ama a Sion. Creo que la Escritura dice que Él, no me recuerdo cómo dice exactamente, pero sé que Dios ama a Sion. Necesitamos amarla y esa es su elección. O usted o la ama o la odia. Si la odia va a ser confundido. Nuestro tema es seguir la estrella. La estrella es Jesucristo mismo. Nuestros antepasados solo lo siguieron, recibieron dirección y guianza y inspiración de parte de Él. No lo hicieron, no fue su elección cómo iban ellos. Buscaban a Dios. Ponían sus ojos en Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir los pasos de nuestros antepasados como ellos siguieron a Jesús. Todas las cosas que le fueron dados a la iglesia vienen directamente de la palabra de Dios. Haga lo mismo como nuestros antepasados. Ellos siguieron los pasos de Cristo. No quite la marca establecida o va a ser confundido. Vamos, que se diga de nosotros en esta asamblea y en esta generación que nosotros hicimos lo que era correcto en los ojos de Dios, de acuerdo a todo lo que sus padres habían hecho.